Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a este espacio de lectura. Yo soy Marilyn y estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza en El placebo eres tú. Este es un club de lectura, un espacio de armonía, paz y belleza, un espacio para aprender e integrar. Hoy quiero iniciar la lectura refrescando un poquito el significado de placebo. Me fui a Google, así que no me fui muy lejos, o sea, solo fuimos a Google y puse, ¿qué es un placebo? Y dice, sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto favorable en el enfermo, si éste la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción. Una sustancia placebo es un compuesto químico farmacológicamente inerte que se utiliza como control en un ensayo clínico. El placebo es capaz de provocar un efecto positivo a ciertos individuos enfermos si estos no saben que están recibiendo una sustancia inerte y que creen que es un medicamento. Justamente los miles de casos que el Dr. Joe nos está compartiendo en el libro que estamos leyendo lo certifica. Vamos a empezar la lectura de hoy, quedamos en la página 129. Me gustaría que me acompañaras a realizar 3 inhalaciones y exhalaciones profundas y conscientes. Vamos a prepararnos para la lectura, vamos a abrir nuestra mente a recibir esta información y que nos ilumine el entendimiento. Así que inhala lo más profundo que puedas por la nariz y exhala. Inhala una vez más y exhala una vez más. Inhala y exhala. Perfect. Estamos listas, estamos listos para iniciar la lectura. Voy a iniciar recalcando esta última partecita con la que finalizamos en el episodio anterior para entrar en materia de una forma más suave y sutil. En realidad, los genes contribuyen a dar forma a nuestras características, pero no las determinan. Escribe Dawson Church en su libro El genio en sus genes. Las herramientas de nuestra conciencia, nuestras creencias, oraciones, pensamientos, intenciones y la fe suelen tener una correlación más potente con nuestra salud, longevidad y felicidad que los genes. Al igual que nuestro cuerpo no es solo un saco de carne y hueso, nuestros genes tampoco son simplemente información almacenada. Y esto no es nuevo, porque yo recuerdo que estaba en la universidad en el 2011 y yo estaba ya descubriendo que el ADN es completamente modificable y nuestros genes son transmutables, o sea, no estamos determinados a repetir un ciclo. Porque, por ejemplo, mi mamá, cuando yo tenía 8 años más o menos, a ella la diagnosticaron con un cáncer en el útero. Y yo crecí viendo a mi madre tomando sus quimios, sus radios, quedándose sin cabello. Fue una etapa muy fuerte. Y yo crecí con esta idea de sanar. Recuerdo que ella salió del quirófano y me dijo, Mari, por favor cuídate, esto es horrible. Y obviamente a mí me quedó como un wow, eso fue un llamado de atención gigante, tan pequeña. Y desde ahí como que se prende esa chispa y cuando llego a la universidad en el 2011 ya esta información estaba. En aquel entonces yo estaba practicando ya el ayuno intermitente. Me decían que yo era una loca porque obviamente se creía que el desayuno era importantísimo en la vida y en el desarrollo. Y resulta de que hoy, casi 11 años después, se demuestra
que, bueno, parece que nuestro cuerpo no necesita tantas comidas al día. Lo que quiero decir con esto es que la información está disponible y depende de ti hacer algo con ella, porque tampoco es que van a venir a hacerte las cosas. Esto es un tema que uno tiene que trabajar dentro de uno mismo y hacerlo, porque nadie lo va a hacer por ti. La biología de la expresión genética. Vamos a analizar ahora con más detenimiento cómo se activan los genes. Distintos factores intervienen en ello, pero para ceñirnos al tema de la conexión mente-cuerpo, lo explicaré de forma simplificada. En cuanto a un mensajero químico, por ejemplo, un neuropéptido del exterior de la célula del entorno se acopla a la estación de acoplamiento de la célula y atraviesa la membrana celular, entra en el núcleo, donde se encuentra con el ADN. El mensajero químico modifica o crea entonces una nueva proteína y la señal que acarreaba se traduce en información. Una vez dentro de la célula, luego entra en el núcleo de la célula por una ventanita y, dependiendo del contenido del mensaje de la proteína, busca en el interior del núcleo un cromosoma en concreto, una sola pieza del ADN enrollado que contiene muchos genes, como lo harías tú si buscaras un determinado libro en los estantes de una biblioteca. Cada una de estas hebras está protegida por una cubierta proteica, que actúa como un filtro entre la información contenida en la hebra del ADN y el resto del entorno intracelular del núcleo. Para poder seleccionar el código del ADN, esa cubierta ha de ser eliminada o desenvuelta para que el ADN quede expuesto, al igual que tienes que abrir el libro elegido de la biblioteca antes de poder leerlo. El código genético del ADN contiene la información que está esperando por ser leída y activada para crear una proteína en concreto. Hasta que esta información no se exponga en el gen al desenvolver la cubierta proteica, el ADN seguirá latente. Es un almacén en potencia de información codificada esperando ser descifrada o abierta. El ADN se puede considerar como una lista de potenciales que está esperando recibir instrucciones para fabricar las proteínas que regulan y mantienen todos los aspectos de la vida. En cuanto la proteína selecciona el cromosoma, la cubierta que recubre el ADN se abre. Entonces, otra proteína regula y prepara toda una secuencia genética del interior del cromosoma. Considérala como un capítulo del libro, para leerla de cabo a rabo. En cuanto el gen queda expuesto y es leído, se elimina la cubierta proteica y la proteína reguladora que lo lee produce otro ácido nucleoico llamado ácido ribonucleoico, el ARN. Ahora el gen se expresa o activa. El ARN sale del núcleo de la célula para unirse a una nueva proteína procedente del código que acarrea el ARN. Ha pasado de ser un plano con un potencial latente a convertirse en una expresión activa. La proteína creada por el gen puede ahora construir, unir, interactuar, restablecer, mantener e influir sobre muchos distintos aspectos de la vida, tanto dentro de la célula como fuera de ella. Aquí nos está mostrando una figura. El cuerpo, a modo de un arquitecto reuniendo toda la información necesaria para construir una estructura a partir de un plano, recibe las instrucciones que precisa para crear las moléculas complejas que nos mantienen vivos y que actúan según cuáles sean los cromosomas de nuestro ADN. Pero antes de que el arquitecto lea el plano, es necesario sacarlo de su tubo de cartón y desplegarlo. Hasta entonces, no es más que información latente esperando ser leída. Con la célula también ocurre lo mismo. El gen se mantiene inerte hasta que la funda proteica se abre y la célula decide leer la secuencia genética. Los científicos creían que todo cuanto el cuerpo necesitaba era la información en sí, el plano, para empezar a construir. Por eso fue en lo que más se centraron. Apenas se fijaron en el hecho en que se desencadena toda una cascada de acontecimientos al darse la señal fuera de la célula, que en realidad determina cuáles son los genes de su biblioteca que la célula decide leer. La señal, como sabemos, puede provenir de pensamientos, decisiones, conductas, experiencias y sentimientos. Así que es lógico que si logras cambiar estos elementos, podrás influir también en tu expresión genética. Aquí hay una imagen.
hélice del ADN, este es el ADN, el gen, el ácido nucleico que está aquí adentro. Esta es este es el mensaje químico que estamos enviando. Una nueva proteína, cromosoma, la funda proteica. Dice: esta figura ilustra la señal epigenética entrando en el receptor de la célula. En cuanto el mensajero químico interactúa al nivel de la membrana celular, se envía otra señal en forma de una nueva proteína al núcleo de la célula para seleccionar una secuencia genética. El gen todavía tiene una funda proteica que le protege del entorno exterior, y ésta ha de abrirse para que pueda ser leído. Aquí tenemos otras imágenes más. Te voy a mostrar, yo estas las voy a poner en la comunidad igualmente. Selección genética, lectura del gen y producción de proteína. Bien, ahora vamos a hablar de un tema que a mí me fascina. Epigenética. Cómo unos simples mortales como nosotros podemos jugar a ser Dios. Si nuestros genes no son los que condicionan nuestro destino, y si en realidad contienen una enorme biblioteca llena de posibilidades esperando a que las saquemos de los estantes y las leamos, en este caso, ¿qué es lo que nos permite acceder a estos potenciales que podrían afectar en gran medida nuestra salud y nuestro bienestar? Los participantes del estudio del monasterio pudieron sin duda acceder a ellos, pero ¿cómo lo lograron? La respuesta se encuentra en la epigenética, un campo relativamente nuevo. Un momento, oh my god, se me acaba el agua. La palabra epigenética significa literalmente por encima del gen. Se refiere a controlar los genes no desde el interior del ADN, sino desde los mensajes procedentes del exterior de la célula, es decir, del entorno. Estas señales causan un grupo metilo, un átomo de carbono ligado a 3 átomos de hidrógeno, para que se adhieran a un determinado punto de un gen, y este proceso llamado metilación del ADN es uno de los principales procesos que activan o desactivan los genes. Otros 2 procesos, la modificación covalente de histonas y el ARN no codificante, también los activan o desactivan. Pero los detalles de estos procesos no son necesarios para el tema que estoy tratando. La epigenética nos enseña que nuestro destino no depende de nuestros genes y que un cambio en la conciencia humana puede producir cambios físicos en el cuerpo, tanto en la estructura como en las funciones. Es posible modificar nuestro destino genético activando los genes que queremos y desactivando los que no queremos al trabajar con los distintos factores del entorno que los programa. Algunas de estas señales vienen del interior del cuerpo, como los sentimientos y los pensamientos, y otras de las respuestas del cuerpo al entorno exterior, como la contaminación y la luz solar. La epigenética estudia todas estas señales externas que le dicen a la célula lo que debe de hacer y cuándo ha de hacerlo, analizando tanto las causas que activan o ponen en marcha la expresión genética, reactivación, y las que inhiben o desactivan, resilenciamiento, y también la dinámica energética que regula el proceso de la función celular a cada momento. La epigenética sugiere que, aunque nuestro código del ADN nunca cambie, son posibles miles de combinaciones, secuencias y estructuras en un solo gen, al igual que son posibles miles de combinaciones, secuencias y estructuras de redes neuronales en el cerebro. Al estudiar el genoma humano, los científicos vieron que se podían dar tantos millones de posibles variaciones epigenéticas que la cabeza les empezó a dar vueltas solo de pensarlo. El proyecto del epigenoma les empezó a dar vueltas solo de pensarlo. El proyecto del epigenoma humano se inició en el 2003 en Europa.
justo cuando el proyecto del genoma humano estaba finalizando, y algunos investigadores han afirmado que cuando se termine, hará que el proyecto del genoma humano parezca los deberes de unos niños del siglo XV hechos con un abaco. Volviendo al modelo del plano, podemos cambiar el color de lo que construimos, la clase de materiales, la escala de la construcción e incluso la ubicación de la estructura, haciendo una cantidad casi infinita de variaciones, sin cambiar el plano en sí. Un buen ejemplo de la epigenética en acción serían unos hermanos mellizos idénticos que compartieran exactamente el mismo ADN. Si aceptamos la idea del predeterminismo genético, que todas las enfermedades son genéticas, en ese caso los hermanos mellizos deberían tener exactamente la misma expresión genética. Sin embargo, no siempre manifiestan las mismas enfermedades de la misma forma, y a veces uno manifiesta una enfermedad genética que el otro no desarrolla. Aunque tengan los mismos genes, pueden mostrar distintos resultados. Un estudio español lo ilustra a la perfección. Un equipo de investigadores del Laboratorio de Epigenética del Cáncer del Centro Nacional del Cáncer en Madrid estudió a 40 pares de mellizos idénticos de 3 a 74 años de edad. Descubrieron que los mellizos más jóvenes, que llevaban estilos de vida parecidos y que habían pasado más años juntos, tenían patrones epigenéticos similares. En cambio, los mellizos de más edad, sobre todo los que llevaban estilos de vida distintos y habían pasado menos años juntos, tenían patrones epigenéticos muy distintos. Por ejemplo, los investigadores encontraron que la diferencia en la expresión genética se cuadruplicaba entre un par de mellizos de 50 años en comparación con otros de 3 años de edad. Los mellizos habían nacido exactamente con el mismo ADN, pero los que llevaban diferentes estilos de vida y vidas diferentes acabaron expresando sus genes de muy distinta forma, sobre todo con el paso de los años. Para usar otra analogía, los mellizos de más edad eran como las copias exactas del mismo modelo de un ordenador. Los ordenadores recién salidos de fábrica llevaban los mismos programas informáticos, pero con el paso de los años cada uno le fue añadiendo distintos programas adicionales. El ordenador, el ADN, seguía siendo el mismo, pero dependiendo de los programas que cada mellizo había añadido, las variaciones epigenéticas, un ordenador funcionaría y actuaría de una forma muy distinta al otro. Así que cuando tenemos pensamientos y sentimientos, nuestro cuerpo responde a ellos con una compleja fórmula de cambios y alteraciones biológicas, y cada experiencia desencadena verdaderos cambios genéticos en nuestras células. Esto es bárbaro. La rapidez con la que se dan estos cambios puede ser asombrosa. En solo 3 meses, un grupo de 31 hombres con bajo riesgo de sufrir cáncer de próstata lograron reactivar 48 genes, la mayoría relacionados con la inhibición de tumores, y resilenciar 453 genes, la mayoría relacionados con el desarrollo tumoral. Al seguir un régimen intensivo de nutrición y un estilo de vida saludable, los varones que participaron en un estudio dirigido por Dean Ornish de la Universidad de California en San Francisco adelgazaron y se les redujo la obesidad abdominal, la tensión arterial y el perfil lipídico a lo largo del estudio. Ornish observó lo más importante no es la reducción del factor de riesgo o la prevención para que no llegue a ocurrir algo malo, ya que estos cambios pueden darse con tanta rapidez que no es necesario esperar años para ver los beneficios. Y lo más importante aún es la cantidad de cambios epigenéticos que tuvieron lugar en un estudio sueco de 6 meses de duración, realizado con 23 varones sanos con un ligero sobrepeso, que pasaron de llevar una vida relativamente sedentaria a asistir a clases de spinning y aeróbic 2 veces por semana. Los investigadores de la Universidad Lund descubrieron que esos sujetos habían alterado epigenéticamente 7.000 genes, casi el 30% de los genes del genoma humano. Estas variaciones epigenéticas pueden incluso heredarlas nuestros hijos y pasárselas a su vez a nuestros nietos. El primer investigador que lo demostró fue Michael Skinner, director del Centro de Biología Reproductiva de la Universidad Estatal de Washington.
En el 2005, Skinner dirigió un estudio en el que se expuso a pesticidas a ratas preñadas. Las crías macho de las ratas hembras expuestas tuvieron unos índices de infertilidad superiores y una menor producción espermática, revelando cambios epigenéticos en 2 genes. Estos cambios estuvieron también presentes en cerca del 90% de ratas macho de las 4 generaciones siguientes, aunque ninguna de ellas hubiera sido expuesta a ningún pesticida. Nuestras experiencias procedentes del entorno exterior son solo una parte de la historia. Como ya has ido aprendiendo, el significado que le damos a esas experiencias produce un aluvión de respuestas físicas, mentales, emocionales y químicas que también activan genes. Nuestra forma de percibir e interpretar la información que nuestros sentidos captan como información objetiva, tanto si es cierta como si no lo es, y el significado que le damos producen cambios biológicos importantes a nivel genético. Nuestros genes interactúan con nuestra mente consciente en complejas relaciones. Se podría decir que el significado que le damos a nuestras experiencias está continuamente afectando las estructuras neuronales que influyen en quienes somos a nivel microscópico, lo cual influye a su vez en quienes somos a nivel macroscópico. El estudio de la epigenética también plantea estas preguntas. ¿Qué ocurriría si nada cambiara en tu entorno exterior? Si hicieras lo mismo con las mismas personas a la misma hora cada día, cosas que te llevarían a las mismas experiencias, que generarían las mismas emociones, que enviarían la misma clase de señales a los mismos genes. Se podría decir que mientras percibas tu vida desde la perspectiva del pasado y reacciones a las condiciones con la misma arquitectura neuronal y desde el mismo nivel mental, te estarás dirigiendo a un destino genético predeterminado muy concreto. Además, lo que crees sobre ti y tu vida y las decisiones que tomas debido a esas creencias también hacen que le sigas enviando los mismos mensajes a los mismos genes. La célula solo puede crear miles de variaciones del mismo gen para reescribir una nueva expresión de proteínas que cambia tu cuerpo cuando se activa de una forma nueva, al recibir nueva información. Tal vez no puedas controlar todos los elementos del mundo exterior, pero puedes manejar muchos aspectos de tu mundo interior, tus creencias, tu entorno interior, que sigue siendo el entorno exterior de la célula. Esto significa que tú eres, y no tu biología preprogramada, el que tiene las claves para tu destino genético. No es más que una cuestión de encontrar la llave que encaje en la cerradura adecuada que te permita liberar tu potencial. Porque entonces no ver tus genes como lo que realmente son, como un caudal de posibilidades, unos recursos de potencial ilimitado, un sistema codificado de órdenes personales, ya que en verdad son un montón de herramientas para la transformación, palabra que significa literalmente cambiar la forma. ¡Wow! Tremendo. Vamos a dejar la lectura hasta acá. En esta parte donde él dice eso de las decisiones que tomas debido a esas creencias también haces que le sigas enviando los mismos mensajes a los mismos genes. Yo te digo una cosa, estoy fascinada con esta parte del libro, me parece asombrosa la forma en la que lo está explicando, lo estoy entendiendo perfectamente, me está permitiendo integrar todo eso que hemos estado leyendo desde el Deja de ser tú hasta acá, y hay que tomarse el espacio para uno cuestionarse si lo que uno cree realmente lo cree uno porque así es tu criterio o es porque alguien más te ha compartido esa creencia. Porque yo creo que ya tenemos todo el derecho de cuestionarnos completamente todas las creencias, especialmente si nos están limitando en el desarrollo y la expansión. Estamos en tiempos de profecías. Estos son los tiempos de la nueva era y estamos listos realmente para vivir una nueva humanidad. Así que hay que creerse realmente todo lo que estamos leyendo aquí e integrarlo para poder experimentarlo. Porque no basta solo con leer esta información, hay que integrarlo, hay que lanzarse y verlo todo como un juego. A mí me gusta verlo todo como un juego, me gusta pedirle siempre mucha asistencia a mi niña interna, verlo todo como un juego, reírse,
Si mañana se termina, dime, ¿qué más da? Demos lo mejor de nosotros disfrutando. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio. Gracias por acompañarme hasta esta parte. Me encantaría leerte en los comentarios y saber qué opinas. Y si te animas a cuestionarte tus propias creencias, a ver si te das la oportunidad de crearte unas nuevas. Cuéntame, ¿qué opinas al respecto de eso? ¿Te parece que es fácil integrar toda esta información? ¿O es un poco compleja teniendo en cuenta que en el exterior siempre nos están dando una información completamente opuesta a lo que estamos aquí entendiendo? Sin más que agregar, me encantaría que le dieras me gusta al video si lo has disfrutado, obviamente. Que te suscribas si no lo has hecho. Y si sientes que hay alguien a quien le gustaría esta lectura, compárteselo. Yo sé que compartir es vivir. Así que bueno, nos vemos en la próxima y recuerda, sonríe.